Hola, bienvenidos a Hermanos en la Discapacidad. Un placer recibirte en este tu programa donde encontrarás un lugar para la reflexión en temas de discapacidad. Cierra tus ojos y respira. Adelante. Este es tu espacio aquí en el 106.1 de FM Violeta Radio. Quedamos con nuestra conductora Norma Maldonado. Imagina Production. Bienvenidos a una emisión más de Hermanos en la Discapacidad. Adelante, Norma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte y agradecerte que hoy nos estés acompañando pues en este maravilloso programa de Hermanos en la Discapacidad, que hoy vamos a tocar un tema padrísimo, pues que nos atañe a todas las personas que tenemos alguna discapacidad, y vamos a conocer pues qué es la discapacidad, cómo se tienen que referir las personas cuando se dirigen a una persona con discapacidad, porque hay tantos huecos y tanto como pues poca información, ¿no? De cómo debemos referirnos, cómo debemos de tratar a una persona con discapacidad. Pues hoy vamos a aprender muchísimo. Gracias por acompañarnos, de verdad, te lo agradecemos mucho por esta tarde frita, ¿verdad, Sandy? Buenas tardes. Hola, Normita, así es, con este frío. Bueno, pues los invitamos a disfrutar de este programa de hoy, que va a estar súper interesante, aquí por Violeta Radio, el 106.1 de FM, desde Ciudad de México. Violeta Radio, radio comunitaria, radio incluyente. También los pueden escuchar por flujosmazorca.org, por la página de Facebook de Violeta Radio, por la página de Hermanos en la Discapacidad de Facebook. Ahí los esperamos y bueno, pues quédense, prepárense su tecito y acomódense porque este tema hoy va a estar muy interesante y sobre todo muy ilustrativo, Normita. Sí, claro que sí. Hay que aprender. Miren, yo creo que no solamente es como las personas que tenemos alguna discapacidad, que tengamos que saber este tipo de cosas. Creo que es un asunto, la discapacidad es un asunto de todos, de la sociedad, de la comunidad, porque tal vez tú conoces una persona con discapacidad o alguna persona de tu familia, o tu vecino, o tú eres una persona con discapacidad. Y estas ausencias de conceptos, hay veces ni nosotros mismos las sabemos, ¿no? De hecho, cuando nosotros ingresamos en el mundo de la discapacidad, generalmente, pues no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo funcionar, ¿no? Entonces, habría que empezar como por el principio, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? Ha habido a través de los tiempos muchos conceptos, bueno, a través de toda la historia, pues ha habido muchos conceptos. Ahorita seguramente Sandy nos va a platicar un poquito de la historia, qué pasaba con las personas con discapacidad antiguamente, ¿no? Pues es un poquito trágico, pero pues esa era la realidad, ¿no? Pero, ¿qué es la discapacidad? Hay conceptos, bueno, los últimos conceptos de la Organización Mundial de la Salud, vemos que es esta situación en donde se ve limitada la participación en el ámbito o en la acción, pero por alguna deficiencia de algún miembro, algún órgano o en la capacidad intelectual, ¿no? En realidad, se trata de la existencia de una limitante, siendo esta la causa, no siendo la causa, sino la consecuencia. Fíjense qué interesante. La discapacidad, no tenemos discapacidad por la discapacidad misma, tenemos discapacidad pues porque algo pasó, ¿no? Tuvimos un accidente automovilístico
un balazo, una caída, nacimos. Hay una clasificación muy puntual en donde dice las causas de la discapacidad. Las causas pueden ser genéticas, congénitas, o sea, al momento de nacimiento, o adquiridas. Y en la parte de adquirir una discapacidad, pues es todo un universo. Cuando adquiriste una discapacidad, pues puede ser por enfermedad, por accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una clasificación, ¿no? Y bueno, pues la Real Academia Española nos dice que puede ser una situación de merma o carencia. Hay una discapacidad física, sensorial o psíquica. Ahorita vamos a ver esta clasificación que es muy interesante, porque antes era como todo parejito, ¿no? Tienes discapacidad y entonces hoy se ve que es todo una gama. Hay una clasificación muy puntual que ahorita la vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes una situación de discapacidad? Pues te impide esa participación igualitaria. Y entonces, pues aquí nos metemos, puede ser en un problema o en un tema de discriminación o de supresión, ¿no? De las personas que te hacen a un lado, ¿no? Conocer la clasificación de la discapacidad es muy importante. Actualmente se clasifica en discapacidad física, que es todo lo que tiene que ver con la motricidad de la persona, la movilidad o la disminución de la movilidad. Todas las limitantes que existen desde la función motriz de una persona se le considera como discapacidad física. Otra discapacidad, pues, es la sensorial. Antes, estas dos discapacidades se veían de forma diferente y hoy, pues, están integradas en lo que es la discapacidad sensorial, que se divide en discapacidad auditiva y en discapacidad visual. Pues la discapacidad auditiva, por supuesto, es la falta de función sensorial de la escucha, ¿no? Y entonces la persona pues tiene una sordera parcial o total. Y esto, fíjense qué interesante, la discapacidad auditiva tiene una dificultad para que la persona hable. Antes se les decía sordomudos. Es un término totalmente equivocado, realmente es una discapacidad auditiva, porque la persona que no escucha no puede hablar. Y no puede hablar porque precisamente no escucha y no puede repetir cómo puede hablar. Puede tener sus cuerdas vocales normales. Y entonces se definió como esta discapacidad auditiva. Es todo un mundo. Tendremos la oportunidad de invitar a alguna persona con discapacidad auditiva para que él nos pueda empapar de más información. Otra discapacidad es la discapacidad visual. Esta discapacidad consiste en la visión, ¿no? La disminución parcial o total de la visión, de la vista, ¿no? Y después vienen dos tipos de discapacidades, o cuatro más bien, que ahorita les vamos a comentar, que es la discapacidad intelectual. Esta es una limitación en el funcionamiento intelectual. Ahorita vamos a ver cómo tenemos que dirigirnos a las personas con discapacidad intelectual. Y entonces, pues, y la otra discapacidad es la mental, que es diferente, que son estas discapacidades psicosociales que a últimos tiempos se le han clasificado como una discapacidad psicosocial. Esta es la alteración o la deficiencia en la manera en la que una persona piensa, siente o se relaciona. Es muy importante, por ejemplo, esta discapacidad psicosocial es estas personas que tienen depresiones continuas o paranoias, pero no se nota. Yo conozco a una persona que he tenido el privilegio de conocerla más a fondo y me decía, fíjate que es una discapacidad que es muy poco entendida por la sociedad, porque como no se nota, nosotros realmente
no es que usemos una silla de ruedas ni nada. Entonces es muy difícil la adaptación. También tendremos la oportunidad de tener un programa de este tipo, que yo creo que pues que urge saber todo este tipo de información, ¿no? Y en esta clasificación entra la discapacidad visceral y la discapacidad múltiple. Fíjense, la discapacidad visceral es esta discapacidad que te provoca o te produce una limitante por alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen problemas renales, que tienen la necesidad de tener una diálisis, se le considera una discapacidad visceral, o las personas que tienen afecciones cardíacas o una discapacidad por una enfermedad discapacitante, como puede ser la artritis, etcétera, etcétera. Te va provocando también discapacidades múltiples. ¿Por qué? Porque aparte de que, por ejemplo, una artritis te mete en una discapacidad física, pues también es una discapacidad visceral. Toda esta terminología es muy interesante y muy importante que toda la sociedad, que toda la comunidad la podamos comprender, la sepamos. ¿Para qué? Pues para poder comprender y saber que una persona puede tener diferentes tipos de discapacidad. Y bueno, ¿qué entendemos por discapacidad? Pues el concepto de discapacidad, les comentaba que ha cambiado mucho, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de las limitantes que tiene una persona en su vida diaria, desde la funcionalidad, desde la diversidad de la función. Porque, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, nosotros podemos desarrollarnos perfectamente bien y sin tantas limitantes, siempre y cuando haya accesibilidad. Pero cuando no haya accesibilidad, pues te limita muchísimo más y te impide tener una vida más, pues no quisiera poner el término normal, pero que se pueda hacer las cosas, ¿no? Y entonces vemos que es muy importante entender todo este mundo y este concepto de la discapacidad, porque fíjense nada más de 1,000 millones de personas en el mundo, o sea, el 15% de la población mundial padece una discapacidad o tiene una discapacidad, ¿no? Y bueno, y se prevé que en los años subsiguientes esta cantidad aumente, porque la población va a envejecer. Tenemos una población más añosa y entonces la vejez te mete en una discapacidad, ¿no? Y tenemos que ver de dónde viene la discapacidad. Pues bueno, ya desde este ciclo, a principios de este siglo, desde el 2001, la Organización Mundial de la Salud cambió totalmente los conceptos y creó una nueva clasificación internacional del funcionamiento que se llama CIF y determina que la discapacidad, donde hay una discapacidad, hay una deficiencia, una limitante funcional, que es totalmente el cambio que ahora tenemos, ¿no? La discapacidad se tiene, la persona no es discapacitada. Ese es el gran tema que hoy vamos a tratar. Quisimos dar esta introducción de qué es la discapacidad para saber que solamente es una limitante física, intelectual, mental, etcétera, etcétera. Es una condición, es una situación en la que nosotros nos desarrollamos porque hay una deficiencia y entonces esto se manifiesta en la vida cotidiana, pero la persona no es discapacitada. Y ahorita vamos a aprender por qué la persona no es discapacitada y vamos a ver todos los términos que se han usado pues no sé, en todo este tiempo, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad sacó unas maravillosas reglas de oro. ¿Qué es, Sandy? Pues no sé si quieras
empezar a hacer algún comentario de todo esto que hablé ahorita, de la clasificación, de qué es la discapacidad, de cuál es su clasificación y ahora la terminología. Es una condición, es una situación en la que nosotros vivimos. Me encantaría escuchar tu comentario. Adelante, Misa. Así es, Normita, pues bueno, escucho con mucha atención lo importante que es hoy en día resignificar todos estos términos. Como bien decías, a lo largo de la historia, bueno, pues muy antiguamente la discapacidad se atribuía a un tema mágico, las personas que eran especiales, de ahí se quedó este término de ser especial, y después se tomó como un castigo, ¿no? La gente cargó muchísima culpa con todo esto de sentir el castigo, que era una condición que merecían personas que se habían portado mal, una especie de karma, en fin. Entonces, ya en otros siglos, bueno, pues se fue tomando un modo como asistencialista de las personas con discapacidad y se fueron creando instituciones y entonces pasó a tratarse de un tema de enfermos. Son personas enfermas. Y entonces se hacían estas instituciones donde, pues de algún modo, la familia, la sociedad, le dio esa ruta de salida y los confinaban a estas instituciones para ser atendidos, pero realmente limitados, ¿no? No logrando ejercer sus derechos humanos, su derecho a la salud, a la integración, al trabajo, en fin, a una vida plena y activa. Y bueno, pues como decías, tiene unos matices trágicos cuando se tocan temas de guerras, esto del holocausto, donde definitivamente era un error de la naturaleza que se debía de erradicar. Y entonces en estos campos de concentración, pues obvio, las personas con discapacidad fueron las primeras que fueron erradicadas en esta terrible Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahí bien toca estos términos de la incapacidad de saber cómo actuar y cómo apoyar, pues me voy hacia la supresión. Y las personas con discapacidad pues sufrieron esta total supresión. Y bueno, pues a finales ya del siglo XX es que se va tomando otra propuesta, ¿no? Un movimiento entre personas con discapacidad, familiares con personas con discapacidad, pues ahora es movernos a un modo de verdad, una real inclusión y este cambio de paradigmas. Pero obviamente, pues vamos a resignificar desde estos términos, ¿no? Estos términos de eres el especial, eres el que tienes una capacidad diferente, o eres el castigo de Dios, o eres el asunto que se sale de mis manos y no puedo con él. Hoy nos movemos hacia otra nueva visión. Este tema hoy va a estar súper interesante porque vamos a comprender, a resignificar y la importancia que tiene estos términos, no porque seamos muñequitas de cristal y que hay que tratarlos con pincitas, no va por ahí, va desde desmitificar todos estos términos que hoy en día evocas a una persona con discapacidad y te puede evocar que es un problema, que es un conflicto, que es algo que entonces prefiero no verlo, lo rechazo, lo hago a un lado. Hoy nos movemos hacia otra propuesta, Normita. Y sí, pues bueno, interesantísimo todo lo que nos decías de la clasificación, en fin, ¿no? Es como abrir el panorama y un conocimiento, no tanto como clasificar, no desde la visión de encasillarnos, sino de conocer la diversidad. Claro, por supuesto. Y fíjate qué interesante todo esto. Yo creo que, como decíamos al principio, es muy importante que las personas sí conozcamos la terminología, porque las palabras importan. Las palabras tienen un peso y una significación muy importante. Hablar, por ejemplo, de estas reglas de oro al principio, de igualdad y respeto, es decir,
mientras más intolerante soy, estoy viendo más la diferencia en lo que no es igual a mí y no lo comprendo como igual a mí, y entonces lo descalifico, lo discrimino o lo suprimo, ¿no? Como decías, históricamente se ha suprimido a las personas con discapacidad. Bueno, yo leía en alguna ocasión que, por ejemplo, los esquimales, si nacía un niño con discapacidad, inmediatamente lo sacaban y lo dejaban morir, porque no era como honroso tener un hijo con discapacidad. Pues se han perseguido, se han sacrificado muchas vidas a través de la historia de personas con discapacidad porque se cree que son, como decías tú, de mal augurio, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a Dios estamos vivitas y coleando, mi Sandy, porque pues ya no nos mataron, no nos tocó, ¿no? Esto de la igualdad y el respeto es muy importante. Saber que una persona con discapacidad tenemos la misma condición que cualquier otra persona. Tenemos, como decía, una limitante física o intelectual o una limitante en nuestra forma de no poder hacer igual las cosas. En el caso de la discapacidad motriz, pues somos exactamente igual que otra persona y pues necesitamos igualdad y respeto. Muchas veces, no sé si te ha pasado, que las personas no se acercan a las personas con discapacidad porque no saben cómo hablarles o cómo dirigirse. Y con este miedo de no querer ofender o discriminar o, ay, es que cállate, ¿no? O sea, no digas nada, etcétera, etcétera. Entonces se va volviendo como un tramo, una brecha, una separación. Y entonces son ellos y nosotros, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros tratamos hoy. Hay que tratar con igualdad y respeto como cualquier otra persona, como tratarías a cualquiera, tu vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy importante saber en esta igualdad y respeto que las personas con discapacidad saben mejor que nadie, sabemos qué queremos, qué no queremos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? De la igualdad y respeto, un comentario, hagamos, Sandy. Sí, Normita, pues me suena muchísimo ya que las personas suelen a acercarse a una persona con discapacidad. Y bueno, la primera pregunta, ¿y a ti qué te pasó? Entonces, antes de, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, ¿y a ti qué te pasó? ¿No? Que es una pregunta tan recurrente. No es que sea mala, la verdad es que no es, vaya, las personas que lo experimentan, obviamente, pues lo que está carente esta sociedad, pues es de una instrucción, ¿no? Como bien lo decíamos, estamos reconstruyendo esta nueva terminología y esta nueva visión de abordar a las personas. Entonces, acércate como cualquier persona, ¿no? No te acercas a la comadre y dices, ay, comadre, ¿y ahora ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? No, sino normal abordar a la persona con discapacidad, justo eso lo hace sentirse más confortable, ¿no? Saber que la puedes tratar al igual que cualquier otra persona, sin poner por principio su discapacidad o la enfermedad que esté padeciendo, qué sé yo, ¿no? Pero también como hacer esta apertura, Sandy, que si una persona tiene esta curiosidad de saber qué te pasó, pues no pasa nada tampoco. Como dices tú, no de entradita, ¿no? Pero a lo mejor puede ser, perdón por la interrupción. No, sí, claro, tienes toda la razón. Sí, no como carta de presentación. Y también esto es de doble vía, ¿no? De regreso y de ida, porque también estamos también moviéndonos hacia la persona con discapacidad, cómo interactúa, ¿no? Porque a veces mi carta de presentación es, soy Sandra Moreno y tengo secuelas de polio, o soy lesión. Buenas tardes. Buenas tardes. También esa es otra, ¿no? La misma persona con discapacidad, no poner por delante su discapacidad o
o cualquier cosa que te incomoda y dices, no, a mí no me digas, yo tengo discapacidad, ¿no? También es una ruta de doble vía, ¿no? Recordemos que hay un mensaje, un receptor y un emisor. Entonces, poner muchísima atención también. Yo como persona con discapacidad también tengo corresponsabilidad y bueno, de algún modo también nos va a tocar ser pues estandarte de propagar esta nueva información, ¿no? Y entonces también con el mismo respeto, a mí me ha tocado personas que dicen, es que ustedes los discapacitados, le digo, fíjese que a partir del 2008, en la Convención de las Naciones Unidas, el nuevo término es persona con discapacidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, Fíjense, y entonces, esta responsabilidad, Normita. Sí, claro. Ahorita vamos a ver por qué la terminología es muy importante. La discapacidad es una condición funcional, porque que se nos quede muy claro la terminología. La discapacidad física es una condición funcional del cuerpo humano que ocasiona dificultad o limitación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la discapacidad motriz, es decir, tenemos una limitante para caminar, para correr, ¿no? Para, a lo mejor como en el caso, dependiendo del tipo de discapacidad que tienes, o sea, a lo mejor para tomar cosas, ¿no? Para subir y bajar escaleras, ¿no? Para levantarte o sentarte, qué sé yo, cada quien tiene para mantener el equilibrio, ¿no? Podemos tener también una condición limitante de la función en el control de esfínteres, por ejemplo, en el caso de las personas con lesión medular, o tenemos barreras físicas, ¿no? En el caso de la discapacidad motriz, y ignorancia o barreras sociales, etcétera, etcétera, en todas las discapacidades. Pero finalmente somos personas con discapacidad. Y ahí entramos en este maravilloso tema de la persona primero. ¿Cómo tenemos que dirigirnos a una persona con discapacidad? Porque, vuelvo a repetir, las palabras significan, las palabras tienen un peso. Y entonces por ejemplo, aquí ya empezamos con la terminología. ¿Por qué se tiene que decir persona con discapacidad en vez de discapacitado? Es decir, nosotros cuando decimos discapacitado, yo siempre les pongo el ejemplo de decir, es como si sabes que una persona tiene cáncer. Y entonces, ay, mira, ahí viene la cancerosa. O sea, la terminología y la palabra sí importa, porque si tú le dices a esa persona cancerosa o le dices discapacitado, estás poniendo a la discapacidad en el centro de la persona. La estás ubicando como que esa persona es eso, o es cancerosa, o es discapacitada, o es orejona, o es alguna característica física, ¿no? O ahí viene la gorda, o ahí viene el flaco, o ahí viene el graniento. Así suena cuando tú le dices a una persona discapacitada, ¿no? Entonces, a través del tiempo se han visto, como bien decía Sandy, mucha terminología como minusválido, antes éramos minusválidos, lisiados, ¿no? Víctimas, ¿no? Fue víctima de un asalto, ¿no? O algo así. Atado o confinado a una silla de ruedas, ¿no? O persona que padece, ¿qué tal, Sandy, ese término? Yo padezco, pero padezco un malano. Como el chiste, ¿no? Y entonces, este término como impedimento físico, pues sí tenemos una limitación física, esa es una realidad, pero pues tenemos otras características y otras actitudes y aptitudes con P. Y tampoco nos determina hace unos 12 o 15 años, la terminología es personas con capacidades diferentes.
tampoco nos determina porque todas las personas tienen capacidades somos diferentes. tinacos. Adelante, Sandy. ¿Por qué No, digo, no no tenemos? somos tinacos. Con capacidades, ¿no? Sí, no somos, claro, no nos medimos en milímetros, ¿no? Porque todos, hablando de la capacidad, no del litro, todas las personas, tú, aparte de que tienes discapacidad, tienes muchísimas capacidades en tu vida, ¿no? ¿Cómo ves esto, Sandy? Exactamente, Normita, pues sí, más bien, más que capacidad son habilidades y todos, pues, bajo este contexto, pues todos tendríamos alguna discapacidad, ya que no todos tenemos la habilidad de poderlo ser ni hacer todo, ¿no? Entonces, pues, si nos tuviésemos que definir por esto, pues todos tendríamos una capacidad, una discapacidad que es una capacidad diferente, ¿no? Y todos, pues, nos situamos en este contexto. Si nos referimos a eso, y voy a aprovechar, Normita, para hacer un intermedio. Híjole, hoy estamos con un montón de comentarios y de saludos. Voy a saludar a Gaby Caloca, que nos está sintonizando, Yanis Mor Cruz, Alberto Hernández, Marina Burgos, Ana Rubalcaba, Fabián Solorio, y nos comenta: ay, si supieran mi historia, que mi mamá le habían dicho que no iba a poder comer y ni hablar por sí solo, pero gracias a Dios mi mamá no se dio por vencida, buscó ayuda y tengo el privilegio de tener 28 años y ser licenciado en comunicación. Fabián, un gran logro, fabuloso, esa es la actitud, eso es lo que queremos transmitir y compartir, que una discapacidad no te define para alcanzar tus metas y tus sueños. Un honra por tu mamá, que la familia, como ya lo habíamos abordado en otro programa, es fundamental en pues en esta integración de las personas con alguna discapacidad. Alberto Hernández nos dice: estupendo tema. Almelena Camberos Vázquez, saludos, Normita, felicidades por el programa. Todos los temas son muy interesantes. Un abrazo enorme, con mucho cariño para todos. Leti Chávez, buenas tardes, doctora y Sandy, les mando un abrazo y un tema muy interesante. Saludos a Gaby Caloca, Noé Ortega, buenas tardes a todos. Qué gran tema, doctora. Gracias por compartir. Bueno, pues en un segundo bloque voy a continuar con los comentarios. Nos vamos a ir a corte, Normita. La propuesta musical hoy es de Natalia Doco y con este tema que se llama Respira. Entonces vamos a tomarnos un respiro y continuamos. Gracias. Qu'il faut encore y croire.
No te vayas. Regresamos en un instante. Mientras, regálanos tus comentarios. No tardamos. Estamos en Hermanos en la Discapacidad. Aquí por Violeta Radio 106.1 FM. Production. Continuamos, Norma. Cómo tenemos que utilizar las palabras correctas para definir a una persona con discapacidad. Estaba leyendo alguno de los mensajes ahorita y decía una persona asesina, la discapacidad no te define, por supuesto que no. Precisamente para eso es este programa, para poder transmitir y proyectar lo que es una discapacidad y cómo podemos definirnos, ¿no? Es muy importante evitar términos degradantes, negativos o diminutivos, perdón. Es muy frecuente, ¿no? Les ha pasado a todos los que nos tienen discapacidad. Aquí los mexicanos somos muy dados a todo hacerlo chiquito, ¿no? El taquito, el chilito, la salsita, todo, ¿no? Y por supuesto, pues a las personas también tenemos una terminología muy, muy incorrecta. Por ejemplo, es incorrecto decir discapacitado. Ya lo comentamos, la discapacidad no te define, ni somos personas especiales, no somos pizzas tampoco, las pizzas son especiales. Tenemos capacidades diferentes, dice Sandy, no somos tinacos, ¿no? No somos inválidos ni minusválidos, porque el término minusválido que se usó durante tantos años, pues la terminología es que vales menos, ¿no? Tienes menos valor, ¿no? Pero también hay unos que me encantan, vamos a comentarlos, Sandy, tullidos, rengos, paralíticos, lisiados. Bueno, toda esta terminología durante muchísimos años se usó. Patojos, la verdad es que no sé qué es patojos, ahí nos dicen, por favor, ahorita en los comentarios. Enfermitos, como decía ahorita Sandy, ¿no? Somos enfermitos, ¿no? Y de repente hasta te acarician la cabeza. Ay, pobrecito, el pobrecito, ¿no? Personita que no tuvo suerte. O sea, ya te fregaron, ¿no? O son angelitos. A mí me encanta una anécdota que una señora que llegó y decía, es que mi hijo es un angelito, ¿no? Y el chavito tenía como 13 o 14 años y ya se le iban los ojos. No, él no piensa en nada porque es un angelito. No piensa en sexo ni en nada, pero el chamaquito le volaban los ojos, ¿no? O personas que dan lástima. Y entonces, como todos estos paradigmas y este condicionamiento que tenemos, pues define a la persona con discapacidad. Es una persona que padece, está limitado, confinado en una silla de ruedas, es víctima, aqueja, ¿no? ¿De qué? O es defectuoso. ¿Cómo ves, mi Sandy? Toda esta terminología. No, pues la verdad es que lo escucho y bueno, hoy en día causa gracia, pero la verdad, pues yo insisto en resignificar todo este contexto, ya que se ha creado un cliché y una caricatura mental de la persona con discapacidad, con todos estos términos y todos estos conceptos, ¿no? Y como te decía, evocas a una persona con discapacidad y evocas un conflicto, una carga, un castigo, en fin, ¿no? Una enfermedad, un padecimiento, algo que aqueja y que pesa. Y entonces hemos creado todo, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Y de nosotros ir sustentando y fomentando todos estos términos y estos conceptos, ¿no? Esto me llama muchísimo la atención que
piensan que somos seres asexuados y y tú te casarías y cómo le harías y podrías tener un hijo y eso cómo sería o cómo pasaría. No sé, la verdad, me evoca muchísimas cosas que la gente se va creando, ¿no? Como mitos y en la cabeza que en torno a esta condición de vida. Y no es así, ¿no? Justamente nos movemos hacia ir quitando todo esto de esta terminología que definitivamente no concuerda con lo que sí es una persona con discapacidad. Entonces, Así es. pues, me parece muy, muy importante nutrir este tema, fomentarlo, que cada persona que nos esté escuchando hoy se lleve un concepto diferente y pueda sumarse justo a esta misión de transformar. Ujú. Claro, es muy importante romper el estereotipo, ¿no? El estereotipo que tiene la persona con discapacidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en evitar todos estos términos degradantes, ojo, se los pusimos hasta en una lámina, ¿no? No se use igual, se tiene que primero poner a la persona. No se dice esquizofrénico, loquito, trastornado de mente, retrasado mental. Es una persona que tiene esquizofrenia. Es una persona que tiene una discapacidad mental, intelectual, psiquiátrica o una discapacidad psicosocial, ¿no? No es bipolar tampoco. Tampoco es cieguito, ¿no? Es esta forma de, ay, mira, ahí viene un cieguito, ¿no? O un enanito, ¿no? Es una persona ciega o un sordito o sordomudo, como les decía. Esa terminología ya no se usa. Es una persona ciega, es una persona sorda, es una persona que tiene disminución de la visión, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, mongolo, mongolito, esa terminología que la teníamos anteriormente y hoy sabemos que pues son personas con síndrome de Down que tienen características. Otra terminología incorrecta, para terminar con esta terminología y entrar a otra, es, por ejemplo, personas normales o personas anormales, ¿no? Y fíjate, Sandy, no sé si concuerdas conmigo, las mismas personas con discapacidad, nosotros que trabajamos todos los días con personas con discapacidad, dicen, es que estaba casado con una persona normal. Y entonces le digo, bueno, ¿cómo? ¿Tú eres anormal o qué? Las mismas personas con discapacidad, de repente usamos esa terminología que excluye, ¿no? Entonces, no son personas normales ni anormales, son personas con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Eso es algo que tenemos que, como dice Sandy, no es nada más ellos o nosotros, porque también ellos o nosotros te están dividiendo esta, ustedes y nosotros, hay un estereotipo ahí, ¿no? No hay un defecto de nacimiento y, por ejemplo, esta clasificación, bueno, cuando estaba poniéndome me daba hasta risa, ¿no? Una persona con una amputación, que ahora, bueno, pues estamos viviendo esta era de la diabetes que se ha propagado muchísimo y hay muchísimas personas con amputación, pues bueno, les dicen mutilado, muco, cortadito, mocho, cojo, cojito. Entonces, es una persona que tiene una amputación. Y entonces, de repente, ahí viene el mocho o el cojo. Entonces, hay que evitar esa terminología que degrada. Enano, enanito, pues hay una clasificación correcta de todo esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cambiar toda esta terminología? Pues actuar con naturalidad, ¿no, Sandy? Así es, Normita. Pues no empujar la silla de la persona con discapacidad. Siempre abórdala y pregúntale si requiere apoyo y de qué manera le brindas este apoyo, ¿no? Porque de repente, pues sí tenemos una gran habilidad. Yo les comparto que mi esposo y yo ambos somos usuarios de silla de ruedas
Bueno, pues de repente llega gente que nos quiere apoyar, pero de verdad de repente, es muy complicado porque te quieren empujar y luego te quieren cargar y la verdad, pues es muy complicado. No permitimos que nos carguen porque el riesgo es tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Entonces había personas que me decían, no, yo te cargo. Le digo, no, espérate, es que peso mucho y no es así de fácil. Mira, apóyame de esta manera y la gente ve como lo más práctico, pues te abrazo y te levanto y ya estuvo, ¿no? Pero no queremos andar causando hernias a nadie. Aborda y esté muy atento en la instrucción que te va a dar de cómo desarmar tu silla y todo. Porque de repente nosotros usamos sillas activas y entonces llegan personas que quieren levantar el asiento y plegar la silla y no se puede. Y entonces, pero hay gente que no quiere escuchar y no, yo la subo, yo sé. Y no te escucha de cómo se desarma, cómo se guardan las piezas. Y entonces le meten una golpiza al coche y bueno, en fin, siempre es muy importante que preguntes si puedes apoyar y cómo te apoyo, ¿no? Claro, Y claro. y no te sientas mal si de repente te dice, porque solemos hacerlo, decir, no te preocupes, lo tengo todo bajo control y yo puedo, no hay ningún problema, te agradezco mucho. Y hay personas que, a veces se suelen sentir, y entonces no hay que sentirse, no te lo tomes personal, simplemente, también para nosotros en algún punto llega a ser hasta un goce tener esta independencia y poder realizar ciertas actividades. Entonces no lo veas con lástima, porque es muy común, ahorita Mercy decía en un comentario, hay gente que me dice, ¿y anda usted solita por acá? ¿Qué hace solita? No, justamente porque se quedó ese estigma de la persona asistida. Y entonces nos brota un poco esta cuestión hoy en día de ver personas con alguna discapacidad totalmente independientes y autónomas. Sí. Sí, fíjate qué importante es actuar con discapacidad, con naturalidad con las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, cuando una persona quiere platicar con una persona que tiene una discapacidad, hay que tenemos que vernos a los ojos, como cualquier persona. La gente evade, voltea para otro lado, no te quiere ver. No somos de cristal, no somos diferentes. Tenemos una característica diferente, pero nada más como cualquier otra persona. Por ejemplo, me da mucho la atención hablar con diminutivos, ¿no? Ay, es una personita, ¿no? Y entonces ya te fregaron, ¿no? Y entonces el hecho de tener una discapacidad o estas personas que te hablan en tono diferente. Hola, ¿cómo estás? Y tú dices, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué me habla así, no? Entonces, sí, hasta volteas y dices, ¿qué hubo, no? ¿Qué pasó? Pero pasa mucho luego de repente en los hospitales, ¿no? Mamita, pásale, o sea, en este tono como paternalista. Dirígete como le hablarías a cualquier persona. De hecho, pues sí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, si es una persona en silla de ruedas, pues sí te pedimos, sobre todo para no lastimarnos el cuello, pues que te sientes, como decía Sandy. Si es una persona que usa silla de ruedas, muletas, por ejemplo, muchas personas no saben que las personas que usan muletas, pues trata de comprender la situación también, ajusta tu paso, evita empujarlo o que lo empujen, porque pues ellos si pasan por un piso mojado, se pueden resbalar, y bueno, pues también no pueden cargar objetos porque ellos, pues traen las muletas y pues si los puedes apoyar, solicítale la ayuda. Es muy importante, por ejemplo, preguntar antes de actuar. Pregunta, mira, las personas con discapacidad podemos hacer muchísimas cosas. Y como decías ahorita tú, Sandy, si tú le dices a una persona, no me ayudes en este momento, gracias, estoy bien. Uy, pues los quiere uno ayudar, ¿no?
y pues no se dejan. Entonces, bueno, ofrece la ayuda si una persona te dice, no, gracias, pero en muchas ocasiones, pues sí hay, si le ves unas escaleras, 4 o 5 escalones y pues no eres muy duchazo, pues sí, acepta la ayuda, pero sí, que te pregunten cómo ayudar, porque de repente hay unos que llegan y pum, te empujan la silla, ¿no? Y ya te están desnucando ahí, ¿no? O te jalan, te desbaratan la silla o te pueden llegar a tirar, ¿no? Es muy importante esto que decías de pregunto antes de cómo ayudar. Hay gente que finalmente no necesita que la ayudes o en ciertas cosas, ¿no? No, de veras, yo te agradezco, pero no. Entonces, es muy importante. También es muy importante respetar el espacio de las personas con discapacidad. Por ejemplo, nosotros que somos usuarios de sillas de ruedas, pues la silla de ruedas, no sé si te ha pasado, Sandy, de repente te la agarran de perchero, ¿no? Y entonces te ponen la sombrilla, la bolsa, y atrás ya en los cuernitos de la silla, ya traes la bolsa del súper y el saco, y ya te agarraron como de perchero, ¿no? O ya se apoyaron porque ya se cansaron y ya se ponen a platicar, ¿no? Y entonces, ¿no? Sandy, adelante, me encantaría que comentaras. No, hombre, me acabas de evocar una época en mi familia cuando yo usaba estas sillas ortopédicas y te ibas a los 15 años. No, bueno, el recuerdito, el abrigo, la bolsa, el regalo, cuídame mi botella y ponla aquí debajo de tu silla. Y recuerdo perfectamente un día que tocaron una canción y total, yo me fui a bailar a la pista y dejé todo. Cuando regresé, Sandy, ¿y mi botella de tequila? Ay, pues no sé, yo me fui a bailar porque yo no soy perchero, pero efectivamente, ¿no? De repente vernos como percherito ambulante, ¿no? O sea, aquí te cargo y tú guárdalo y tú resguárdame esto, no somos guardarropa. Entendemos que de repente se pueda ver como muy fácil esto, pero no, debes de aprender a respetar este espacio vital de la persona, ¿no? Claro. Justamente porque le pasa lo que a mí, dijo, yo me voy a bailar y pues ahí se quedan las cosas, y con la pena, Claro. voló el recuerdito y voló todo. Claro. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues pasaríamos al siguiente punto de ser incluyente. Incluir a las personas con discapacidad, pues porque además somos repachangueros, ¿no? La verdad es que somos, pues somos como cualquier persona, nada más que en el caso de la discapacidad motriz, pues usamos una sillita o muletas o andadera, pero qué pachangones no se han armado en Hermanos en la Discapacidad. Entonces, invítenos a fiestas, a juegos, a proyectos de trabajo, actividades, porque nosotros le entramos a todo, ¿no? La inclusión en ese aspecto, pues por supuesto la inclusión laboral, la inclusión social, todo lo que sea que estemos presentes, pues van a encontrar las personas que no tienen discapacidad, van a encontrar algo diferente, algo que socialmente no nos habían enseñado en la sociedad, en la comunidad, ¿no? No tratar diferente a las personas con discapacidad. Y también, pues, respetar el mobiliario, los lugares, el equipo, todo lo que nosotros ocupamos. El gran tema, Sandy, los espacios reservados para discapacidad. A mí me encantaría que nos compartieras. Un día que me habla Sandy, me dice, pues sigo en el súper y tenía, creo que 4 horas, porque 2 personas le dejaron un carro de un lado, no respetando el espacio, y no se ponen a pensar, su esposo tiene discapacidad, para quien no los conoce, y pues, ¿qué hace? O sea, no puedes. Sandy, ¿nos quieres comentar esa anécdota que tienes tú? Qué bueno, pues. Sí, Normita, pues efectivamente saliendo del súper, encajonado el coche, porque justo estas
líneas, estos espacios en estos lugares tienen una dimensión adecuada para que tú bajes tu silla y la armes. Pero resulta que hubo personas que se les ocurrió que era un muy buen espacio para meter un coche extra. Y lo metieron y ahí lo dejaron, ¿no? Entonces sí pasamos mucho tiempo ahí esperando, ¿no? Y es justo porque no se tiene este concepto. Yo sé que se están rompiendo muchos estigmas. No es común pensar que una persona con discapacidad tenga una pareja y que esa pareja aparte tenga discapacidad y que no solo sea una silla de ruedas, sino que sean dos. Bueno, pues esto es posible, existe y va a seguir cada vez aumentando porque se va a cambiar justo esta situación. Por eso la importancia de respetar estos espacios. Normita, voy a hacer un paréntesis porque Fabia Solorio nos responde que es patojo. Patojo. Persona con pies torcidos como los patos. Entonces, de ahí viene este término. Híjole, tenemos muchísimos mensajes. Voy a enviar saludos. Quisiera tener el espacio para responderle a cada uno. Crescencio Rivera Romero, buenas tardes. Muy interesante aprender sobre el tema de discapacidad. Gracias por compartir. Les envío saludos. Ana Rubalcaba, la persona no es discapacitada. No hay discapacidad no hay la capacidad del entorno para incluir a las personas. Ceci Mar, la discapacidad no te define. Saludos a Patti Reina Lomelí, extraordinario programa. Gracias por la oportunidad de aprender. Yanis Mor Cruz, niños eternos, ángeles enfermos. Rocío Moreno, pobrecito, está cojito, Normita. Luis Alfonso, es un orgullo de estar en Hermanos en la Discapacidad, me ayuda muchísimo. David Sanz, saludos a mi tía hermosa de parte de David y María Elena. Brenda Vázquez, saludos doctora Norma. Sandy, mi vida cambió cuando entré a Hermanos en la Discapacidad. Ignacio Flores, es muy importante saber cómo ayudar. Se puede aprender a ayudar en muchas más formas. Chivis Castro, muy importante este tema para mí como persona con discapacidad. Saludos y muchas gracias. Pensar en nosotros. César Espinosa Pineda, es importante comprender que las personas con discapacidad merecen respeto e igualdad como cualquier otra persona. Por ello, considero muy importante que difundan esta información. Abrazo a todos los que hacen posible este programa. Normita, bueno, pues muchísimos saludos. Yo, en este tema de incluir a las personas, yo quisiera añadir la importancia que es que cuando invitemos a una persona con discapacidad, la misma familia, los amigos, tomemos en cuenta que el lugar esté adecuado para que la persona se sienta integrada, ¿no? Porque de repente pues, te invito a una fiesta así y llegas muy arreglado. Le pasó a mi esposo en su empresa en la fiesta de fin de año. Lo invitan, bueno, no lo invitan, era parte de su celebración. Llega al lugar y totalmente inaccesible. Entonces, bueno, como empresas, como sociedad, como familias, pues sí tenemos esa responsabilidad de incluir y de generar las condiciones para que la persona se sienta lo más libre e incluida. Entonces me parecía muy importante mencionar esto. O luego va a haber una comida en el restaurante tal, y llegas y pues a ver quién te carga. Sí. Entonces me parecía muy importante que también tomemos en cuenta esta parte de la inclusión. Bueno, este sería un tema extensísimo, el respetar los lugares de estacionamiento, todas las barreras arquitectónicas, las rampas, eso es otro tema, ¿no? Que hay pocas rampas y de repente las obstruyen, ¿no? Entonces, todo este tema
de la accesibilidad, o te invitan a alguna casa y no puedes ni entrar porque hay un montón de muebles y entonces dices, no, pues como para dónde me voy, ¿no? Es todo un tema, ¿no? También como para seguir esta continuidad de cómo podemos tratar a las personas con discapacidad, es esta forma de mantener la confidencialidad. Por ejemplo, pero yo diría que el mantener la confidencialidad puede aplicar para cualquier persona. Porque, por ejemplo, si una persona se abre contigo y te platica y a lo mejor, digo, yo he conocido personas que tienen una discapacidad por un balazo, por ejemplo, porque conocí una persona que su pareja le dio un balazo y a lo mejor en esta confidencialidad y al ratito andas cuchicheando, ¿no? Oye, ya viste que le dieron. Entonces, este es un tema muy importante también, el mantener la confidencialidad. Y también responder con amabilidad y con una sonrisa cuando conoces a una persona con discapacidad, ¿no? Sin exageraciones, porque de repente exageras tanto que quieres, pues, cargarla, ¿no? Sí, Sandy, adelante. Sí, Normita, pues nada más, ya casi vamos en la recta final, si quieres darnos el cierre. ¿Sí? Tenemos que cerrar. Bueno, pues voy a hacer como terminar bueno, nos quedamos cortos con el tiempo porque yo creo que hay que hacer muchísimo más, pero es muy importante saber que la discapacidad pues es una condición de vida, no es un castigo, no es una enfermedad, no es una maldición, no es mala suerte. La discapacidad para la persona que la vive es una situación de normalidad. Yo no me siento anormal y ninguna persona con discapacidad que he conocido se siente anormal una vez que acepta esta discapacidad. Entonces, es muy importante como que las personas que no tienen discapacidad, saber que no pobretear, no acariciar, no hablar de forma así tan especial, trátelos, no somos ni héroes ni heroínas, somos como cualquier persona. La discapacidad no nos define una identidad. Nosotros tenemos muchísimas más características. Y pues la verdad es que hay tela para dónde cortar. Hablar de la discapacidad, nos podemos estar aquí unas 2 horas más, pero pues el tiempo nos está comiendo. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, Sandy, y gracias a todos los que hoy compartieron con nosotros este maravilloso programa de las personas con discapacidad, de Hermanos en la Discapacidad. Pues los esperamos dentro de 8 días, ¿verdad, Sandy? Muchísimas gracias, les mando todo mi cariño, y espero que haya servido para todos los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. Un saludo a todos mis hermanos en la discapacidad, a los amigos y a los que nos están siguiendo el día de hoy. Muchas gracias. Pues cerramos, ni modo, se nos fue el tiempo. Así es, Normita, pues es súper interesante, pero pues muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al ingeniero Gloria Mendoza, que siempre está con nosotros, nos acompañó la semana pasada. La propuesta de David Lascarín, la propuesta musical, a Maru Chávez, nuestra coordinadora general, el apoyo en la transmisión de Laura Reyes y a nuestra querida Ceci Figueroa, nuestra productora. Muchísimas gracias y a todos quienes nos sintonizaron. Somos Hermanos en la Discapacidad, aquí por Violeta Radio 106.1 de FM. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Violeta Radio 106.1 FM presentó Hermanos en la Discapacidad. Muchas gracias por regalarte este momento para ti y tu reflexión. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Hermanos en la Discapacidad, donde todos somos uno. Imagine Production.